Descubierto en el restaurante, el increíble encuentro del millonario y su ex esposa EMBARAZADA. El aroma del maíz y los chiles frescos envolvían el pequeño restaurante de León, un refugio de sabores en medio del bullicio de la Ciudad de México. Con 35 años, era el alma de su local, el heredero de una tradición familiar que había alimentado a generaciones. Sin embargo, esa calma se vio interrumpida de forma drástica cuando Lucía, su ex esposa, apareció en la puerta, con un brillo en sus ojos y una noticia que podría cambiarlo todo: estaba embarazada. El corazón de León se encogió en su pecho, sintiendo cómo las viejas heridas volvían a abrirse. El reencuentro fue tenso, sus miradas se cruzaron y, en un instante, resurgieron recuerdos de risas compartidas y sueños perdidos en el aire. Lucía, que antes anhelaba un futuro lleno de promesas, ahora traía consigo la realidad de un hijo, un lazo indisoluble. León, necesito que sepas que esto no es solo mío. Quiero que el bebé tenga estabilidad, que crezca en un hogar. Su voz temblaba, pero la decisión en sus ojos era firme. León, por su parte, luchaba con el resentimiento que dejaba su separación, cuestionándose si las heridas del pasado podrían sanar. A medida que la tarde dio paso a la noche, León hizo algo que no había hecho en años: decidió organizar una cena especial. Se llenó de energía en la cocina, cocinando platos que contaban su historia, un homenaje a lo que había sido su amor. La comunidad se unió en torno a él, riendo, bailando al ritmo de un mariachi, y disfrutando de cada bocado como si celebraran su vida. Pero el ambiente festivo fue sacudido cuando un cliente destacado, un antiguo amigo de León, se asomó por la puerta. Era Fernando, el hombre que había estado en las esferas de la alta sociedad. La propuesta de Fernando fue un torrente de oportunidades, una inversión monumental que podría llevar su restaurante a la fama y hacer de él un chef respetado en todo el país. León sintió cómo la presión aumentaba. Mientras miraba a Lucía, acariciando su vientre, la pregunta se hacía cada vez más pesada. ¿Valdría la pena perder lo que había construido, lo que realmente importaba, por la fama y el aplauso? Su corazón latía al compás de la incertidumbre. En la cena, mientras las risas resonaban y la comida se servía, León se encontró en medio de una vorágine de emociones. Todos lo miraban con expectación, levantando copas en celebración de lo que él había logrado, pero también esperaban su decisión. Alterado, sintió el peso de la mirada de Lucía y la calidez de su comunidad empujándolo hacia una conclusión. Justo cuando iba a hacer su anuncio crucial, el murmullo del restaurante se detuvo abruptamente. Alguien, con voz clara y resonante, interrumpió. ¿Sabes qué, León? Nunca estuviste solo. El silencio se instaló en el aire, y cada mirada se dirigió hacia la fuente de la revelación. Las palabras flotaban alrededor, una pregunta en el aire, todos esperaban la respuesta. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. León respiró hondo, con una mezcla de esperanza y nerviosismo, consciente de que su próxima palabra podría decidir el rumbo de su vida. ¿Crearía un futuro en el que el éxito no significara nada si no incluía a Lucía y al bebé? La comunidad, unida, esperaba con el corazón en la mano, mientras el destello de una nueva verdad comenzaba a surgir entre el humo de la cocina. Su decisión no era solo un juego de ambiciones, sino un reflejo del amor y responsabilidad que tenía hacia lo que realmente importaba. ¿Qué camino elegiría? La tensión crecía, y la respuesta estaba a punto de ser revelada en un instante que podría cambiarlo todo. León sintió como el aire se tornaba denso a su alrededor. Era como si cada respiración pesara más que la anterior. La mirada de Lucía, llena de anhelos y de esperanzas, lo mantenía atado a su realidad. Era un hilo que lo conectaba no solo a su pasado, sino también a un futuro incierto.
Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que este momento no era simplemente una decisión sobre sus ambiciones, sino una elección que resonaría en cada rincón de su ser. Lucía comenzó a decir, con la voz un poco temblorosa. El murmullo del restaurante parecía desvanecerse. Nunca estuve solo, es cierto. Tuve a mi familia, a nuestros amigos, pero siempre te sentí lejos. Hubo un vacío que nunca pude llenar, las palabras brotaban de su corazón, y en ese instante, dejó de ser el chef exitoso para convertirse en el hombre que aún anhelaba lo que había perdido. La comunidad que los rodeaba, atenta a su difícil elección, contenía la respiración. León sintió cómo la fuerza colectiva de sus miradas le otorgaba la valentía que necesitaba. No quiero volver a perderte. Quiero ser parte de esto. De nuestro hijo se detuvo por un momento, la intensidad de la emoción lo abrumaba. No sé si puedo prometerte fama y fortuna, pero puedo ofrecerte mi compromiso, hacerte parte de mi vida de nuevo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Lucía, un torrente de emociones palpables en su expresión. León, yo solo quiero que lo intentemos de nuevo. Unidos, por el bien de nuestro hijo. Eso es lo que realmente deseo. Cada palabra que pronunciaba resonaba en el aire, creando conexiones invisibles entre ellos, recordándoles lo que habían compartido. Un aplauso tímido comenzó a surgir entre los comensales. León se dio cuenta de que, sin conocerlo, todos en la sala llevaban consigo un pedazo de su historia. Y ese era el poder de su comunidad, la fuerza que lo empujaba hacia el cambio. Decidido, levantó su copa, sintiendo la calidez de la bebida en sus manos. Brindemos por nuevas oportunidades. Brindemos por el presente y por el futuro que vamos a construir juntos. Con cada clinking de copas, la atmósfera se volvió más vibrante. Las risas comenzaron a fluir, abrazando el lugar con el eco del entusiasmo y de la posibilidad. A excepción de Fernando, que observaba desde el fondo, aún inmóvil, sintiendo que sus propios planes habían sido desbordados por la súbita corriente de lo que realmente importaba. Una última cosa, dijo León, sintiéndose más firme en sus convicciones. Necesito tu ayuda, Fernando. Si vamos a hacer esto, hagámoslo en familia. Quiero poner mi restaurante exactamente donde siempre soñé, pero no solo para mí, sino para todos nosotros. Fernando, cogido de sorpresa, asintió lentamente, considerando la magnitud de lo que León le estaba pidiendo. Entendido, León. Pero debemos ser estratégicos. La fama tiene su precio. Mientras dichas las palabras, León sintió que las paredes del restaurante no solo eran de ladrillo, sino también de amor y de recuerdos. Decidió tomar la iniciativa de construir un potencial más sólido, lleno de la calidez de Lucía y del anhelo de su futuro hijo. Cuando la noche avanzó y la embriaguez del momento llevó a todos a bailar, León miró a Lucía, atrapada en la música, y sonrió. Estaba listo para afrontar el reto que se veniría. Sin embargo, una sombra de incertidumbre aún no acechaba. ¿Sería capaz de compaginar el éxito con la paternidad y el amor? De pronto, el ruido del restaurante fue interrumpido por un mensaje que llegó a su teléfono. Era un contacto que no esperaba. León, tenemos que hablar, urgente. Hay algo que debes saber. Esa frase flotaba en su mente como una nube oscura que amenazaba con romper su alegría. La celebración se sentía frágil ahora. ¿Qué revelación podría desbaratar su nuevo comienzo? León sintió que su corazón se encogía al leer la pantalla de su teléfono. El mensaje, breve pero cargado de una urgencia inexplicable, parecía un eco de su pasado que se manifestaba en plena celebración. Cuando sus ojos se levantaron hacia Lucía, la alegría que había sentido instantes antes comenzó a desvanecerse, como una niebla engullida por el sol. Lo siento, necesito un segundo, dijo, forzando una sonrisa mientras dejaba a Lucía y se alejaba del bullicio de la pista de baile. Cada paso que daba se sentía como un peso adicional en su pecho, la euforia del brindis sustituida por un temor impreciso. Se apartó a un rincón del restaurante, donde las luces parpadeantes no alcanzaban a iluminar su sombra. Con destreza, tocó el mensaje. El nombre del remitente era familiar, pero el contenido lo dejaría helado. León, es Sofía. He regresado. Necesito verte, hay algo que no te dije antes. Mientras caminaba hacia la ventana, la brisa fría de la noche le erizó la piel.
Sofía, su exesposa, la mujer que había amado con convicción y a quien había perdido en medio de su lucha por alcanzar el éxito. Recordaba su risa, el brillo de sus ojos, y lo que habían construido juntos, hasta que el camino se torció. ¿Por qué ahora?, se preguntó, sintiendo como una mezcla de nostalgia y ansiedad se agolpaba en su garganta. Pero había algo más profundo que eso, un sentido de responsabilidad que nunca se había ido. La forma en que se habían separado, todo lo que había dejado atrás, ahora se combinaba con las nuevas esperanzas que había forjado junto a Lucía. Se sentía atrapado entre dos mundos, dos amores, y la noticia de que iba a ser padre. Mientras el tumulto del restaurante continuaba, un eco de risas y música alegre llegó hasta él, recordándole la celebración que había dejado atrás. Se volvió hacia la pista y vio a Lucía, radiante, bailando con los amigos. Su rostro iluminado lo llenó de una mezcla de amor y culpa. Llevar una vida al mundo con ella era una maravilla, pero ¿y Sofía? El corazón puede ser una prisión de emociones, y él estaba en el centro de un laberinto, con el ruido aún retumbando en su mente, decidió dar un paso impredecible. Necesito aclarar esto. Debo saber qué es lo que Sofía quiere, murmuró para sí mismo. Pero al mismo tiempo, otra voz le decía que Luía era su prioridad, su presente y futuro. León salió del restaurante, la brisa nocturna despejando un poco sus pensamientos confusos. Se encontró sentado en su auto, respirando hondo y buscando el equilibrio entre sus deseos. Finalmente, tomó su teléfono de nuevo y comenzó a teclear. Sofía. Está bien, dime qué necesitas. Presionó enviar, y la incertidumbre volvió a arrastrarse en su estómago. Mientras tanto, una fría gota de sudor le recorrió la frente. El concepto de un nuevo comienzo estaba en peligro, y lo que deseara saber no solo podría cambiar sus planes, sino también poner todo en perspectiva. De repente, un nuevo mensaje llegó: ¿podemos vernos en el lugar donde todo comenzó? León sintió como su estómago se revolvía. Ese lugar significaba mucho para él, era un punto de referencia en su vida donde los sueños y las expectativas habían chocado con la dura realidad. Lucía, pensó, y un escalofrío recorrió su columna. Quería eliminar las sombras, encontrar respuestas, pero sabía que hacerlo también podría herir a la mujer que estaba intentando construir su futuro. El conflicto lo empujó a un abismo emocional. Y la pregunta lo perseguía: ¿abriría viejas heridas en su búsqueda de respuestas, o dejaría todo atrás por el bienestar de su nueva familia? El restaurante que había sido testigo de un renacer estaba a sus espaldas, pero el verdadero desafío empezaba ahora. El amor siempre trae consigo sus pruebas, y León iba directo hacia la próxima. El viento nocturno soplaba con fuerza mientras León permanecía sentado en su auto. Las luces del restaurante parpadeaban a lo lejos, como si quisieran recordarle su nueva vida. Sin embargo, su mente estaba atrapada en un tira y afloja entre el pasado y el presente. El mensaje de Sofía resonaba en su cabeza, llenando cada rincón de su pensamiento. ¿Por qué ahora?, se repetía, como una letanía que no encontrara respuesta. Estaba a punto de ser padre con Lucía y, a la vez, algo profundo dentro de él clamaba por la verdad que Sofía pudiera ofrecer. En ese momento de silencio abrumador en el que el mundo exterior se desvanecía, León decidió que era hora de enfrentar sus miedos. Encendió el motor, y el sonido ronco le devolvió a la realidad. La decisión estaba tomada. Mientras conducía hacia el lugar donde todo había comenzado, recordó los días de amor despreocupado con Sofía, llenos de promesas y sueños. Cada curva del camino parecía llevarlo a un recuerdo, una risa compartida, una mirada que decía más que 1000 palabras. Al llegar, el antiguo parque, con sus bancos de madera y la fuente que tanto adoraban, se presentaba ante él como un monumento de su historia. La bruma de la noche ofrecía un aire de misterio, un ambiente cargado de emociones no resueltas. Se detuvo por un momento, dejando que los recuerdos lo envolvieran, sintiendo como la nostalgia lo abrazaba con la misma fuerza que el amor. Cuando finalmente se acercó al punto de encuentro, la vio. Sofía estaba de pie, bajo el resplandor tenue de un farol. Su figura era familiar, pero la tristeza que lucía en su expresión le hizo sentir un nudo en el estómago. No era la mujer que había dejado atrás. Esta era una versión más madura, desgastada por las cargas de la vida.
León su voz, un susurro cargado de significado. Hola, Sofía, respondió, intentando que su tono no reflejara la tormenta que tenía en su interior. Un silencio pesado se instaló entre ellos, rememorando tanto, pero al mismo tiempo, expresando tanto que las palabras no parecían suficientes. Cada uno dio un paso adelante, como si una fuerza invisible los empujara el uno hacia el otro. Gracias por venir, dijo Sofía al fin, sus ojos tristes se abrieron más, como tratando de escrutar su alma. He estado perdida, y no sé por dónde comenzar. Pero hay cosas que no te conté, cosas que no pude enfrentar en su momento. León sintió como su corazón latía con fuerza. Las palabras que estaban por salir de Sofía podrían cambiarlo todo. ¿Por qué ahora? ¿Qué es tan importante? Preguntó, la angustia en su voz atrapando cada sílaba. Porque quise protegerte, protegernos a ambos. Pero ahora. Su mirada se desvió, como un barco perdido en la tormenta. Ahora estoy aquí porque he tomado decisiones difíciles. Quiero que sepas la verdad, la tensión en el aire era palpable. León se acercó, buscando el coraje. Sofía, tengo que contarte algo también. Estoy a punto de ser padre. Estoy con Lucía. Sofía se apresuró a aclarar, su voz temblando. León, eso no lo sabía. Nunca quise interrumpir tu vida, pero no puedo seguir con esto. Tengo que hablarte de lo que sucedió después de que nos separamos. El mundo pareció detenerse por un instante. En ese momento, León se enfrentaba a su verdad, dos caminos que se bifurcaban rápidamente, cada uno prometiendo un futuro, pero con el riesgo de destruir lo que había construido hasta ahora. Mientras la noche se espesaba, comprendió que su historia con Sofía no estaba cerrada, y la revelación que venía podría desatar un huracán en su vida. Dímelo, exclamó, el miedo y la curiosidad entrelazándose en su pecho, preparado para escuchar lo que cambiaría su existencia una vez más. Sin embargo, en silencio, la respuesta de Sofía ya comenzaba a delinear un nuevo dilema. Ella abriría la puerta a un nuevo capítulo, pero ¿a qué costo? ¿Estaría León listo para afrontar la tormenta que se avecinaba? Sofía tomó aire, como si cada palabra costara un sacrificio. León la observó de cerca, viendo el titubeo en su rostro, y sintió que la espera se convertía en un abismo. Después de que nos separamos, mi vida dio un giro inesperado, comenzó a decir, su voz apenas un susurro. Me mudé a otra ciudad, intenté volver a empezar. Pero lo que nunca te conté es que, he estado esperando un hijo. León, el instante se volvió denso. León sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. La revelación lo golpeó como un rayo, y su mente rápidamente trató de digerir la magnitud de eso. ¿Qué? Fue todo lo que pudo articular, el eco de su voz resonando en el silencio de la noche. Sí. Y no sabes quién es el padre, continuó Sofía, su expresión una mezcla de tristeza y determinación. Ese ingeniero de proyectos con el que estuve. Fue un error. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que al final siempre te quise, León, pero no supe manejarlo. La confesión quedó flotando en el aire como una nube oscura. León sintió como si sus brazos se estuvieran cerrando en torno a su pecho, la presión era tan intensa que al final le costaba respirar. ¿Por qué me lo dices ahora? Esto cambia todo, murmuró, perdido entre su mundo y el nuevo que ella, inesperadamente, había traído a su vida. Porque he estado huyendo de todo, dijo Sofía, con lágrimas en los ojos. Huir de nuestra historia, de mis errores, hasta que decidí que ya no podía más. Quiero ser honesta contigo y enfrentar mis miedos. No sé lo que pasará después, pero tengo que dejar de esconderme. A medida que hablaba, León se sintió arrastrado por una tormenta de emociones encontradas. El amor que había creído que había cerrado en una caja ahora amenazaba con abrirse en su interior. Pero, al mismo tiempo, pensaba en Lucía, en el bebé que estaba por llegar, en la vida que había construido. ¿Y qué se supone que haga con todo esto, Sofía? ¿Qué quieres de mí? Su voz era casi un grito, la angustia profundo en su pecho. La vestimenta de Sofía se sentía triste bajo la luz del farol, sus manos temblorosas aferrándose a un bolso como si fuera su salvación. No quiero que tomes decisiones por mí. Solo deseo que conozcas la verdad. Quiero que podamos decidir qué hacer a partir de aquí,
pero no puedo cargar con este secreto más tiempo, el espacio entre ellos se volvió insostenible. León cerró los ojos, tratando de centrarse, buscando una respuesta que no llegaba. Cuanto amaba a Lucía y como esa mujer, que un día había pensado que sería su vida, ahora le estaba ofreciendo un mapa que no sabía cómo leer. Un murmullo distante, quizás de un grupo de jóvenes riendo, rompió el tenso silencio. Sofía miró por un instante, y luego sus ojos volvieron a encontrar los de León. El dolor en su mirada parecía un eco de su propio tormento. No podré quitarme esto de encima, murmuró León, sintiendo como su propio corazón se deshacía en múltiples pedazos, y Sofía, al darse cuenta de la confusión y el caos en él, extendió su mano con una intención genuina. León, sea lo que sea que decidas, estaré aquí. Él tomó aire una vez más, surgiendo en su pecho una petición silenciosa. ¿Podría realmente hallar su camino entre las sombras de su pasado y el futuro que se extendía ante él? Mientras el viento soplaba nuevamente, trayendo consigo retazos del pasado y susurros de promesas, León decidió que debía tomar una decisión, una que lo llevaría a descubrir la conexión entre su amor por Sofía y su vida con Lucía, sin saber las consecuencias que podría acarrear, pero antes de que pudiera decidirse, un estruendo resonó en el parque, seguido de un grito. Ambos se giraron, y lo que vieron les heló la sangre. Una figura oscura se acercaba rápidamente, y León comprendió que su noche de revelaciones estaba a punto de volverse un verdadero peligro. León sintió el frío recorrer su espalda al ver cómo la figura se acercaba rápidamente, sus pasos resonando en el pavimento, cada vez más claro, más amenazante. Sofía, instintivamente, se echó detrás de él, como si buscara protección en aquel a quien había decidido confesar su verdad. La figura se detuvo a unos escasos metros. Era un hombre alto, con una chaqueta negra ajustada que dejaba ver unos músculos marcados. El brillo de un cuchillo en su mano hizo que el corazón de León se paralizara. Era un momento eterno, en el que todo lo que era importante se comprimió en un solo instante. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó el hombre, su voz profunda y firme como el acero que sostenía. Sofía lo miró a los ojos, con la mezcla de miedo y determinación que a León le costaba entender. Daniel, no es lo que parece, musitó Sofía, con una voz temblorosa. León sintió que su cabeza daba vueltas. Ese nombre sonaba familiar, un eco del pasado del que habían intentado escapar. No es lo que parece, ripostó el hombre, avanzando un paso, el destello del cuchillo reflejándose en la luz del farol. Has estado jugando con fuego, y ahora han llegado las consecuencias. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo esté bien. León tomó una respiración profunda. ¿Quién eres tú?, preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su voz sonaba cada vez más amenazada. Se dio cuenta de que, en la inmejorable noche que había comenzado con promesas de verdad, ahora se quemaba en un fuego que no podía controlar, un fuego que iba más allá de Sofía y de su revelación. Soy la persona que tú y Sofía han estado eludiendo. Soy el padre de ese bebé. Las palabras de Daniel sacudieron a León como si la tierra se abriera bajo sus pies. En ese momento, el mundo se redujo a eso, el enojo, el dolor, el sufrimiento que compartían. No, no puede ser. Sofía gritó, su voz resonando en la noche. Es un error, no quiero que esto se convierta en otra pelea. Quiero paz, no confrontaciones. León giró la cabeza hacia ella, apenas reconociéndola. Todo lo que había amado en Sofía parecía cambiar ante sus ojos, atrapado entre un pasado doloroso y un futuro incierto. El destino que había creído tener con Lucía tambaleaba peligrosamente. ¿Te crees con el derecho de hablar de paz, Sofía? ¿Después de todo lo que hiciste? La rabia de Daniel era palpable, cada palabra como un golpe en el aire. Yo no te mentí, Daniel. Hice lo que creía que era mejor, pero ahora yo sé lo que debo hacer, dijo Sofía con una firmeza que sorprendió a León. ¿Y qué es eso? ¿Una disculpa? ¿Una declaración de amor hacia él? Daniel escupió, mirando a León con desdén. No dejaré que te lleve a un camino de vuelta a él. El aire se volvió espeso mientras la tensión entre ellos se intensificaba. León sintió que el caos en su corazón escalaba, un nudo apretándose en su pecho. Sintió que debía hacer algo, interceder,
pero sus movimientos eran tan lentos como la maraña de pensamientos que recorrían su mente. Luego, como si el tiempo se detuviera, comenzó a entender. Este era un momento decisivo, ya no solo se trataba de Sofía y él, se trataba de una vida en juego y de un futuro que él no podía ignorar. Le tomó un instante comprender la magnitud de lo que estaba en juego. «Déjala ir», exigió León, su voz resonando con más fuerza de lo que había pensado que podría reunir. «No necesito una pelea, solo quiero saber la verdad». Esa es la única forma de salir de una tormenta como esta. Las palabras se deslizaron entre ellos, creando un estrecho camino hacia una posible resolución. Pero apenas había terminado de hablar cuando la figura oscura se precipitó hacia él, y todo se volvió un torbellino de caos y oscuridad. El ruido de la pelea resonó en el parque, gritos apagados y crujidos dolorosos. León sintió que su mundo se desmoronaba, que no solo estaba luchando por su vida, sino también por el futuro de todos los involucrados. Y así, en el fragor del tumulto, un latido resonó en su mente: podría realmente salvar a Sofía y, al mismo tiempo, proteger lo que había construido con Lucía. ¿Ser capaz de encontrar un camino cuando ambos mundos colisionaban? Pero el peligro estaba lejos de haberse disipado, y el tiempo se acortaba. En medio de tanto caos, León supo que su próxima decisión sería crucial. Justo cuando se preparaba para actuar, un sonido diferente cruzó el aire, un murmullo de sirenas lejanas que anunciaban la llegada de ayuda. Todo está por comenzar, pensó, mientras el horizonte de su vida parecía cambiar en un susurro. La incertidumbre se convirtió en una sombra en su corazón. ¿Qué pasaría cuando la verdad finalmente saliera a la luz? El sonido de la sirena se acercaba, pero en ese frágil momento, León solo podía pensar en lo que había en juego. Daniel, a pesar de la amenaza que representaba, parecía igual de atrapado en la tormenta de emociones que él y Sofía enfrentaban. Las luces de emergencia cortaban la oscuridad, dando un brillo escalofriante a la escena. «No te muevas», gritó Daniel, con el cuchillo aún en su mano, pero su voz temblaba. León pudo notar el sudor perlado que corría por su frente. Sofía dio un paso adelante, impulsada por una necesidad desesperada de resolver este conflicto. «Daniel, escúchame. No quiero pelear». «No tenemos que terminar así», dijo Sofía, su tono más calmado que el de su compañero, como si hablara con un niño aterrorizado en lugar de un hombre enfurecido. León pudo ver cómo las emociones se reflejaban en su rostro, los tejidos de sus recuerdos entrelazándose. Recordó momentos de felicidad y amor, risas compartidas en días soleados, pero también la carga del pasado que ahora se alzaba frente a ellos. «¿Y qué propones? ¿Que nos unamos nuevamente como si nada hubiera pasado?» «No puedo seguir así, Sofía». La frustración de Daniel resonó en el aire como un trueno. Entró un pensamiento a la mente de León. Se dio cuenta de que este no era solo un conflicto entre ellos. Era un ciclo repetido que, si no se rompía, podría continuar por generaciones. «Mira, lo que pasa entre ustedes es importante, pero lo que está a punto de suceder nos afecta a todos. No podemos seguir alimentando este odio», dijo León, sintiendo la presión de las miradas de los dos sobre él. El sonido de las sirenas era cada vez más fuerte, y León sabía que no tenía tiempo que perder. Con cada segundo que pasaba, la situación se tornaba más peligrosa. «Si de verdad te importa, Daniel, suéltala. No es solo una decisión de odio, es una decisión que afecta a un hijo que no ha nacido. No permitas que el rencor determine su futuro». Un silencio pesado llenó el aire. León podía sentir el sudor en sus manos, la ansiedad en su pecho. Sofía lo miró, sus ojos suplicantes, como si lo viera realmente por primera vez. Ella sabía que había que romper con el pasado, pero ¿podrían lograrlo? Finalmente, Daniel aflojó la mandíbula, sus músculos temblando mientras miraba a Sofía. «No quiero que mi hijo crezca en medio de esta guerra. Necesito saber que estarás bien», murmuró, su voz transmutándose de rabia a vulnerabilidad. León sintió la tensión disminuir un poco, como si una leve brisa limpiara la atmósfera. Eso es lo que los dos deben buscar. A partir de ahora, la única obligación que tienen es ofrecerle la estabilidad y el amor que no tuvieron ustedes, dijo León, sintiendo el agobio de las expectativas en el aire.
Un destello de desesperación pasó por los ojos de Daniel, seguido de un atisbo de aceptación. No sé si puedo hacerlo, pero quiero intentarlo, admitió, como si liberar esas palabras le costara un esfuerzo tremendo. Las sirenas llegaron al parque, sus luces proyectando sombras danzantes en el suelo. Los policías bajaron de los vehículos, y León vio la llegada de una nueva esperanza. Pero había algo atormentándolo, donde quedaba él en todo esto. Con un profundo suspiro, el peso de la decisión se asentó en su corazón. La verdad que había ansiado conocer podía ser tanto un refugio como un abismo. No quiero ser un enemigo, solo busco paz, dijo León, su voz resonando con un nuevo propósito. Pero mientras los policías se acercaban, un nuevo dilema surgió en su mente. ¿Sería capaz de llevar su propia vida hacia adelante después de esto? ¿O se uniría a los dos, dándole una oportunidad a esta familia inusual, algo que nunca había imaginado? Con cada paso de la autoridad, la dirección de su vida parecía cambiar. La elección apenas comenzaba a clarificarse, pero el profundo silencio abrazó a todos momentos, hasta que la pregunta se hizo evidente: ¿y si el destino les preparaba un giro inesperado a todos ellos? El sonido de la sirena se desvaneció en un murmullo bajo, como si el momento decidiera hacerse eterno. León observó cómo los policías se acercaban, sus rostros serios y alertas, pero también sentía en el aire un ligero resplandor de esperanza. Esa tensión de la que había sido testigo, esa tormenta de emociones entre Daniel y Sofía, ahora se mudaba a un nuevo escenario, uno que podría cambiar sus vidas para siempre. Daniel, con el cuchillo aún entre sus manos, pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. Sus ojos buscaban la mirada de Sofía, y aunque había una lucha interna, el instinto protector latía más fuerte que el rencor. No quiero terminar así, no quiero que mi hijo sea el culpable de este caos, dijo, su voz ya apenas un susurro. Sofía se acercó, y con una mano temblorosa tocó el brazo de Daniel. ¿Puedes sentirlo, Daniel? El cambio está en el aire. Tenemos que dejar de lado el pasado para pensar en nuestro futuro, pronunció, su mirar firme, lleno de convicción. Entonces, un oficial se hizo evidente entre las sombras de las luces intermitentes. Era un hombre mayor, sabio, cuya mirada parecía capaz de atravesar el corazón de cada uno. Señor, suelte el arma. Por favor, estamos aquí para ayudar, dijo, su tono calmado, como si estuviera tratando de disolver un volcán a punto de erupcionar. El tiempo se detuvo, y León sintió que le faltaba el aliento, convencido de que un movimiento en falso podría cambiarlo todo. El lugar que había sido escenario de gritos había pasado a ser una mezcla de reconocimiento y deseo de reconciliación. A su lado, Sofía empezó a llorar, lágrimas que caían como una lluvia inesperada. No quiero perderte, pero tampoco quiero que nuestro bebé crezca con temor, murmuró, cada palabra disolviendo el muro entre ellos. Una profunda conexión vibraba en el aire. ¿Y si comenzamos de nuevo?, preguntó Sofía, sus ojos brillando con una luz que León no había visto antes. No podemos cambiar lo que hicimos, pero juntos podemos construir algo mejor. Fue entonces cuando León, movido por la valentía de su amiga, decidió acercarse un poco más a la escena. A veces, las segundas oportunidades son la respuesta que no sabíamos que necesitábamos, dijo, intentando hacer eco de lo que ya brotaba entre ellos. Daniel tragó saliva, y su mano tembló. ¿De verdad crees que podemos hacerlo?, cuestionó, mirando a Sofía, el miedo reflejado en sus ojos. La respuesta de Sofía llegó en forma de un leve asentimiento acompañado de un suspiro que sonaba a una decisión monumental. Pero León sabía que aún había una sombra de incertidumbre entre ellos, un abismo de dudas sin cruzar. Los policías, en silencio absoluto, observaban cada movimiento, como si fueran testigos de un resurgimiento. Con una mano cada vez más cerca de la hoja del cuchillo, el tiempo parecía deslizarse, pero nadie se movió. Fue en ese instante, cuando el acto de soltar resultaba más difícil que sostener, que un grito desgarrador rompió la calma. Daniel, resonó en el aire, una voz que parecía surgir del pasado, como un eco olvidado, un grito que marcó la llegada de alguien inesperado. Sofía miró a León, sus ojos en búsqueda de respuestas, mientras la mente de León se aceleraba. ¿Qué significaba ese grito? ¿Quién estaba llamando a Daniel en ese terrible momento de vulnerabilidad? Todo se tornó borroso. La escena que había prometido sanación podía convertirse en un nuevo caos.
La pregunta seguía gravitando en el aire, ¿qué harían ahora? ¿Sería posible reconstruir lo que se había roto para siempre, o todo se desmoronaría nuevamente ante ellos? El grito resonó como un eco doloroso, dejando a todos en un estado de parálisis. El mundo parecía haberse detenido por un instante, y León sintió el palpitar de su corazón en la garganta. Un giro inesperado, una voz que traía consigo sombras del pasado, llenó el aire de desconcierto. Daniel, volvió a gritar la mujer, y su figura emergió de la oscuridad, iluminada por las luces titilantes de la escena. Era Lucía, la exesposa de Daniel, una mujer cuya presencia podía cambiar el rumbo de cualquier historia. A través de esos ojos rasgados por el tiempo y las decisiones, León pudo ver historias compartidas, amores perdidos y pasiones olvidadas. Sofía contrajo su cuerpo como si el aire se hubiera vuelto denso. Todo su valor parecía amenazado. ¿Lucía? ¿Qué haces aquí?, murmuró, su voz quebrada entre la confusión y la rabia. Lucía había llegado en un momento crítico, su rostro empapado de angustia, el derrumbe de 3 vidas parecía estar a su alcance. Vine a buscarte, Daniel. No solo porque quiero hablar, sino porque ahí se detuvo, sus ojos se encontraron con el cuchillo y el aire se volvió aún más pesado. Suelta el cuchillo, Daniel. La exesposa repitió con firmeza, su voz transformándose en un grito de desesperación. Un grito que llevaba la carga de los años, pero que también era un salvavidas que podrían usar todos en ese instante. La mano de Daniel temblaba. Sus pensamientos eran un torbellino, cada palabra de Lucía era un relámpago que iluminaba su mente, recordándole viejos miedos y promesas rotas. No puedo, Lucía, ahora no, balbuceó, pero Sofía dio un paso adelante, aún aferrada a la esperanza. Daniel, por favor. Tienes que elegir, ¿qué vida quieres para nuestro hijo? La pregunta flotó en el aire, cargada de un futuro que parecía desmoronarse. Una mezcla de amor y desesperación llenó su voz, disolviendo un poco de las barreras entre ellos. La policía observaba, los oficiales compartían miradas de incertidumbre. El hombre mayor, el oficial que había hablado primero, se acercó más. Señores, necesitamos que dejen de lado las armas. Es momento de encontrar una salida para todos, sugirió, tratando de crear un puente entre el caos y la calma. Sofía, sintiendo la energía del momento, se volvió hacia Lucía. ¿Quién está esperando un hijo, Lucía? La pregunta cayó como un ancla en el corazón de Daniel. Lucía bajó la mirada, una expresión de tristeza cruzó su rostro. Yo esperé que pudieras oírme, que pudiéramos encontrar un camino, pero ahora veo que no soy la única. Su voz fue un susurro, una herida aún sangrante que anhelaba ser sanada. El aire vibró con el silencio que siguió. La confusión reinaba mientras Sofía y Daniel procesaban la revelación. León, aún en la sombra, sintió que la tormenta emocional estaba lejos de disiparse. Había una profundidad en cada mirada, un clima de decisiones que pesaba en el aire. Los murmullos de los oficiales comenzaron a elevarse, la situación amenazaba por alcanzar el clímax. Señores, hay que actuar, insistió uno de los oficiales. Tienen que decidir. En este momento, cada segundo cuenta. Con el cuchillo aún en su mano, Daniel miró a Lucía, luego a Sofía. Cada mirada era una conversación sin palabras, cada rostro una pregunta sin respuestas. ¿Podría salvar lo que aún tenía? ¿O perdería todo? La incertidumbre se aferraba a todos ellos. La vida y el futuro se sentían inminentes y vulnerables. Pero, de repente, un nuevo grito resonó en la distancia. Uno que traía consigo un eco de peligro inminente. Sofía. La voz era familiar, la angustia palpable. León sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién estaba más allá de la multitud? ¿Qué otra revelación nos acechaba? ¿Y qué más estaba en juego en esta red de corazones entrelazados, que parecía acercarse a su núcleo más frágil? El caos en el parque se tornó palpable, un mar de emociones cruzadas que amenazaban con desbordarse. León, todavía asido a la esperanza de que todo podía resolverse, tragó hondo y se acercó con pasos decididos hacia el centro de la tensión. Sofía y Daniel estaban al borde de un abismo emocional, un abismo con un tirón que los llamaba hacia un posible futuro, pero también hacia el dolor del pasado que aún los detenía.
Sofía. Daniel, gritó, intentando que su voz atravesara el ruido. Se sentó al borde de ellos, creando un espacio, un puente entre todas las verdades no dichas. No podemos seguir así. No más mentiras. Sus ojos se encontraron y, por un instante, las miradas fueron sinceras, un lenguaje silencioso que lo decía todo. Escuchémoslo, dijo Lucía, acercándose con una calma sorprendente ante la tormenta. Es verdad, no somos solo nosotros tres. Hay otro ser que necesita nuestra atención, y es hora de que tomemos decisiones, no solo para nosotros, sino para ese futuro. En ese momento, el peso del pasado y del presente se concentró, y como un eco situado en el fondo del alma de cada uno, las palabras resonaron. Las sirenas vacilaron, el aire se espesó en el silencio. Es cierto, reconoció Daniel, moviendo la cabeza, el cuchillo aún en su mano pero con un leve temblor en el pulso. He estado tan concentrado en el rencor, que olvidé lo que realmente importa. Mirando a Sofía, profundizó, no quiero que nuestro hijo crezca en un entorno donde solo hay dolor. León sintió que la chispa de la esperanza empezaba a marcar un nuevo trayecto. Es un nuevo comienzo. Está en nuestras manos construirlo, pero no podemos hacerlo solos ni a través de las sombras del pasado. Dijo, su voz tomando un cariz de determinación que parecía resonar en los corazones de los presentes. Sofía, con lágrimas en los ojos, le dio la mano a Daniel. Lo que hicimos en el pasado no puede ser borrado, pero juntos, mientras nos amemos y nos respetemos, nuestros hijos tendrán a quienes amar y un futuro brillante. Tengo miedo, pero debo ser fuerte. De repente, el cuchillo cayó al suelo, resonando como un símbolo de liberación y decisión. El sonido cruzó el aire, rompiendo la tensión que lo había mantenido prisionero por tanto tiempo. Lo hacemos por ellos, por nuestro futuro, exclamó León, dejando que la fuerza colectiva de sus corazones se uniera para tomar una decisión transformadora. Poco a poco, Lucía dio 2 pasos hacia adelante, uniendo aún más el círculo de promesas en torno a ellos, el oficial que había estado observando, cuyo rostro era un reflejo de calma y experiencia, vio cómo el mar de emociones cambiaba. Se acercó, suavemente, sin prisa, reconociendo que esta era una ocasión monumental de cambio. Podemos darles apoyo. Lo que suceda de aquí en adelante depende de ustedes. Si buscan paz por el bien de sus hijos, aquí estamos para ayudarles. Ahí en el parque, en esa noche que parecía cargada de promesas, los corazones estaban sincronizados. Sofía, Daniel y León formaron un lazo de entendimiento y perdón, liberándose de los caos que habían marcado sus existencias anteriores. La comunidad de personas que los rodeaba empezó a aplaudir, pero ya no solo como espectadores, sino como partícipes de la transformación. Sofía dio un paso adelante, su voz clara resonando en el aire. Haremos lo que necesitemos para ser una familia, aunque de formas diferentes a como lo imaginamos originalmente. Vamos a hacerlo juntos. Esa noche se convirtió en un testimonio, las sombras estaban partiendo, y el amor y la luz finalmente encontraban su camino. León sintió que, incluso a través del tormento, había crecido y aprendido a abrazar el futuro. Miró a Lucía, y, por primera vez, vio en sus ojos una determinación similar. Las sirenas cesaron, las luces parpadeantes se apagaron, y el murmullo de la comunidad se convirtió en un canto vibrante de esperanza y unidad. A partir de ese momento, decidieron avanzar juntos, creando una familia unida por la decisión y el perdón. Las viejas heridas comenzaban a cicatrizar, y el futuro prometía ser, no solo un camino lleno de posibilidades, sino un viaje de amor verdadero. Cada elección, cada acción forjada en ese instante de ebullición, prometía un nuevo amanecer. Esta vez, ninguno de ellos caminaría solo. Era el momento de ver cómo las historias de amor podían transformarse en una hermosa sinfonía. León, Lucía, Sofía y Daniel estarían allí, listos para vivir el amor en todas sus formas, dispuestos a abrazar cada día con un espíritu renovado, y así, bajo el titilar de las estrellas, el eco de risas y el abrazo de la comunidad les brindó el comienzo que necesitaban. La vida continuaba. Y con ello, las oportunidades de reconstruir, de renacer y de volver a amar. Y tú, amigo, que has compartido este viaje emocional, necesitas suscribirte ahora.
No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad, donde el amor, la transformación y la esperanza se entrelazan en cada historia. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan este mensaje. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque tu voz es importante aquí. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.